Hola, 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 vení para acá, vení que empieza Necesidad y Urgencia. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo andan? Yo soy Juan Francisco Gentile, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Necesidad y Urgencia, todos los lunes a las 21 horas por EVA TV. Lo podés ver en vivo, lo podés ver más tarde, el día siguiente. Tiene una duración, podríamos decir, de una semanita ahí para que lo vayas picando si querés, un ratito hoy, un ratito mañana, cuando vos quieras. Esto es a libre albedrío, eso sí, no te lo pierdas. La semana pasada tuvimos ahí un pequeño parate, la salud nos ha jugado un mal momento, nada grave, cosas habituales de la vida, que en algún momento el cuerpo pide una pausa, pero acá estamos de nuevo, firmes junto al pueblo, como dice un conocido canal noticioso que ha patentado ese concepto acá. Lo practicamos habitualmente en EVA TV. Antes de arrancar, te recuerdo, como siempre, que podés sumarte ingresando a evatv.com.ar, también escaneando el código QR que aparece acá en pantalla para apoyar este canal que con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho amor por nuestra querida Argentina viene creciendo semana a semana en cantidad de gente que ve los videos, que ve los programas, en la cantidad de visualizaciones, también en las redes sociales. Estamos muy contentos y contentas con las repercusiones que estamos teniendo. Así que, por favor, si sos un habitual seguidor, seguidora de este programa y también de este canal, nos puedes dar una manito allí ingresando en evatv.com.ar y sumándote a la comunidad organizada más grande del país. Bien, nueva semana en nuestra República Argentina y otra vez estamos obligados a parar un poquito la pelota, repasar lo más importante de lo que anduvo pasando en estos últimos días para que no nos embauquen, para que no nos distraigamos con aquello que quieren hacernos pensar cotidianamente desde las principales cornetas mediáticas de la Argentina. Acá nos permitimos parar un poquito, levantar la mirada, tomar algo de distancia y tratar de entender un poco más por dónde va la discusión política y las distintas cuestiones que van ocurriendo y que tienen impacto principalmente en la vida cotidiana de todos los argentinos y las argentinas, que es lo que más nos interesa. Además, acá nos sentimos parte también de la clase trabajadora de este país, por lo cual nuestro lugar de pertenencia es ese y lo central, lo que más nos importa, obviamente, además de ver y mirar con mucha cercanía lo que ocurre en la superestructura, en la rosca, en los distintos ámbitos de la política de Palacio, lo central es qué repercusión, qué impacto tiene en la vida cotidiana de las personas que habitualmente tienen que salir a laburar para ganarse el mango, para llevar lo necesario a sus casas, a sus familias, para que no les falte nada. Ese es el objetivo central y mucho más que eso, en realidad, la felicidad de nuestro pueblo, que pueda tener una calidad de vida cada vez mejor. Lamentablemente, bueno, en este proceso político que estamos viviendo en estos últimos meses en nuestro país, vemos cómo la dirección es la contraria, pero no nos vamos a desanimar, sí vamos a repasar la actualidad y las noticias para tener más herramientas para poder pararnos en la discusión política frente a aquellos que no piensan como nosotros y también a aquellas personas que en nuestra vida habitual nos cruzamos y quizás no tienen tan desarrollado un análisis de la política, de lo que va a ocurrir en las noticias. Quizás las personas no estén tan al tanto de lo que pasa minuto a minuto, porque es lógico, la vida muchas veces pasa por otro lado, pero sí, estando nosotros al tanto de lo que va pasando y pudiendo reflexionar un poco, tenemos mayores herramientas para poder conversar con el vecino, con la vecina, con el comerciante, con las personas que nos cruzamos habitualmente, para poder persuadir de alguna manera respecto de que el proyecto de país por el cual habitualmente militamos, trabajamos, soñamos, imaginamos, es el correcto, es la dirección en la cual consideramos que hay que direccionar los esfuerzos de nuestra vida cotidiana, de lo que hacemos en nuestro laburo y también de lo que planteamos en todo ámbito donde tenemos la posibilidad. Muy bien, si les parece, empezamos a repasar la selección, la fina selección que hacemos en Necesidad y Urgencia cada semana, que tiene que ver, bueno, vamos a empezar con los desafíos que se le plantean al gobierno de Javier Milei esta semana. Principalmente está pasando por un lado lo que tiene que ver con el conflicto universitario, que continúa, ¿no? Muy caliente ahí en el tope de la agenda, porque el gobierno nacional decidió que las auditorías que
quiere que se hagan en las universidades nacionales se realicen a través de la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que responde al Poder Ejecutivo Nacional. Habitualmente esto lo hacía otro organismo, que es la AGN, la Auditoría General de Nación, que es un órgano colegiado que depende del Congreso Nacional, el Poder Legislativo, que tiene mayores actores políticos, mayor diversidad que la Sindicatura General de la Nación, que responde directamente al Poder Ejecutivo. Recuerdan ustedes que la principal línea del gobierno nacional en su ataque a las universidades, además de medidas que apuntan al desfinanciamiento, a la pérdida de fondos, tanto salariales como para el funcionamiento normal de las universidades, a través de las leyes, en realidad el rechazo de parte del oficialismo y sus aliados a las leyes que buscaban garantizar el financiamiento de las universidades. Además de eso, vienen planteando en todos los ámbitos que pueden, tanto el presidente de la Nación cada vez que habla, como los distintos alfiles mediáticos y políticos que responden al gobierno, venían planteando que las universidades nacionales malgastan sus fondos y que no se dejan auditar porque son nichos de corrupción. Esa es la línea central del gobierno nacional. Desde las universidades el planteo es completamente contrario. No solamente se vienen utilizando todos los fondos, sino que además faltan fondos para el funcionamiento y también para cuestiones edilicias y para cuestiones salariales. Bueno, el gobierno avanza en esa línea, en la necesidad de la auditoría, y habilita a la Sindicatura General de la Nación a que realice esa auditoría. De hecho, por estas horas vimos cómo ya llegaron algunos agentes de la SIGEN junto con colectivos de la Policía Federal Argentina, allí estacionados en la puerta, ¿no?, del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, que sería como la primera a la cual el gobierno busca auditar. Bueno, la Universidad de Buenos Aires publicó su posición por estos días, rechazando la intervención de la Sindicatura General de la Nación, planteando principalmente que es una violación a la autonomía universitaria. Saben ustedes que las universidades nacionales son autónomas respecto de las fuerzas federales, de los gobiernos nacionales, en términos de la forma en que se administran, ¿no? Tienen gobiernos colegiados, tienen consejos directivos integrados por docentes, no docentes, estudiantes, y allí no pueden ingresar fuerzas federales ni fuerzas gubernamentales a regir la vida cotidiana, la vida académica de las universidades nacionales. Bueno, el gobierno, las universidades, perdón, principalmente la UBA, rechazó la intervención a través de un comunicado planteando la violación de la autonomía universitaria. Ahí tenemos el tuit de la Universidad de Buenos Aires, sí a las auditorías, es decir, está planteando que se dejan auditar, no a la intervención del Poder Ejecutivo de las universidades públicas por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia, y publican una solicitada de 2 páginas en la cual principalmente rechazan la intervención a través de la Sindicatura General de la Nación que dispuso el gobierno nacional por esta razón que les comentaba recién, la violación de la autonomía universitaria. Lógicamente esto tiene un trasfondo político, ¿no? La Universidad de Buenos Aires tiene un peso muy importante al radicalismo, puntualmente el radicalismo que responde a Emiliano Jacobiti y a Martín Lustó, ¿no? La línea del radicalismo que responde a estos principales dirigentes que incluso dentro del radicalismo tienen una pelea importante. El gobierno se ensaña con la UBA porque está también particularmente ensañado con ese sector del radicalismo, que es el sector crítico, ¿no? El que viene planteando una serie de acciones políticas en el Congreso, que vienen acompañando las protestas que se dieron en la Plaza de Mayo y en las distintas plazas del país en rechazo al desfinanciamiento universitario. El trasfondo es ese, ¿no? Pero eso no lo explica del todo, porque la Universidad de Buenos Aires tiene participación de todos los sectores políticos de la Argentina, incluso hasta de los libertarios también. Es decir, que no responde solamente a que el control político mayoritario lo tiene el radicalismo, pero el gobierno se ensaña particularmente con la UBA por eso. Hay una captura ahí del constitucionalista Daniel Sapsay que quería compartir con ustedes porque es una voz autorizada en términos constitucionales que plantea, ahí está, ahí lo vemos, Daniel Sapsay, constitucionalista argentino, que bueno, que nadie puede
achacarle ninguna afiliación puntual, ¿no?, en términos políticos, y dice que los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la SIGEN porque depende del Ejecutivo y eso afecta a la autonomía universitaria. Lo tiene que hacer la AGN, que depende del Congreso, se debe rendir cuenta del uso de los fondos públicos, pero ante el organismo adecuado. Este es el principal argumento técnico-jurídico que esgrime la Universidad de Buenos Aires para rechazar la auditoría de parte del Poder Ejecutivo a través de la SIGEN. Esto se está judicializando en estos días y al mismo tiempo tenemos el conflicto universitario en todas las universidades del país que continúa con tomas, con movilizaciones. Se está preparando una nueva marcha federal universitaria para el día 12 de noviembre, por lo cual, lejos de aquietarse la conflictividad en las universidades de nuestro país, se está acrecentando cada semana. Una semana, además del conflicto universitario, también el gobierno va a enfrentar paros de transporte, porque tenemos convocado hoy se supo que para 2 días. En principio se especulaba con que el día 30, el día miércoles, iba a ser el día donde estén concentrados todos los paros de transporte. Finalmente, el miércoles 30 va a haber paro de lo que es transporte de carga y transporte de pasajeros vía trenes, vía aviones, camiones. Y por otro lado, la Unión Tranviaria Automotor, que es la que controla, o digamos, la representación sindical de los transportes de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires y de otras ciudades del país, anunció que va a hacer un paro el día jueves 31, por lo cual tanto miércoles como jueves va a haber conflictividad sindical importante, porque además cuando hay paros en el área de transporte se siente en la calle, se siente al ir al laburo, se siente al salir a cualquier lugar donde uno se tiene que desplazar. Bueno, cuando no hay transporte, eso tiene un impacto puntual. Los reclamos son por la quita de subsidios que hizo el gobierno a los precios y las tarifas de transporte de pasajeros y también a los transportes de carga, y principalmente también plegándose a los reclamos en contra de la política de ajuste que está implementando el oficialismo en todos los ámbitos de la vida social, política y económica de nuestro país. Particularmente los gremios del transporte están denunciando qué impacto está teniendo eso en la actividad habitual de el transporte. Bueno, camiones, aviones, como te contaba, ¿no?, trenes, transportes de pasajeros, todos los medios de transporte que tenemos en nuestro país se van a ver afectados por el paro, porque se espera que tenga un impacto importante en términos de adhesión gremial. Así que veremos cuál es el impacto, que es lo que seguramente el gobierno va a tener su línea antilaburante, como suele tener, y va a buscar algún tipo de interés oscuro en las medidas de fuerza gremial que se van a tomar en el ámbito del transporte los días miércoles y jueves. Bien, es decir, una semana compleja, compleja la que afronta el gobierno nacional en términos de conflictividad. Por un lado, el conflicto con las universidades, puntualmente esta semana recrudeciendo con la Universidad de Buenos Aires, como te contaba antes, y por otro lado, con las distintas cámaras que agrupan a los gremios del transporte de nuestro país. Tenemos ahí 2 focos de conflicto importantes que van a estar atravesando toda la semana y a los cuales te invito a que le prestes atención, porque también vamos a ver ahí cómo se van encolumnando los distintos sectores políticos, sindicales de nuestro país en torno a estos conflictos. Bien, como habitualmente también solemos hacer en este espacio, en Necesidad y Urgencia, te invitamos a ver algunos números de la economía, principalmente de la economía real, y cuál es el modelo económico que podemos ver aplicado en nuestras vidas habitualmente. El último capítulo de Necesidad y Urgencia lo hicimos cuando se estaban empezando a hablar del veranito financiero, del cual viene festejando el gobierno respecto de la baja del riesgo país, la baja de la inflación y sobre todo la abundancia de dólares, ¿no?, que generan esta posibilidad de tener, bueno, el dólar planchado, que lo está haciendo el gobierno a través del ancla cambiaria, bueno, algunos le dicen la tablita, ¿no?, los que tienen más años, porque recuerdan la tablita de Martínez de Oz. Ahora se le dice crawling peg como mecanismo de ancla del dólar. Uno podría decir de una forma más coloquial, lo tiene pisado, porque el dólar oficial se va devaluando un 2% por mes y eso genera una brecha con la devaluación real que tiene el peso, la moneda oficial de nuestro país, y ahí esa brecha genera la posibilidad de la bicicleta. Lo vamos a ver en un ratito, pero yo te quería contar, porque aparecieron unos datos que son del INDEC también, son de actividad económica,
que hablan de que el modelo económico de Javier Milei y del oficialismo se orienta a la reprimarización de la economía. Entonces ahí podemos ver cómo se movió la actividad económica de los distintos sectores de la economía argentina en los últimos meses, y vamos a ver que hay unos pocos que muestran una suba en la actividad, por ejemplo en el mes de agosto. Tenemos ahí una plaquita que tiene, ahí la vemos. Sí, claro, este es un muchacho, un economista que lo tuiteó el otro día. Ahí podemos ver los primeros ítems que son los que dan, esto es del mes de agosto, esto impacta la actividad económica del mes de agosto, y podemos ver cómo los primeros ítems son los únicos que dan para arriba. Exportación de minas y canteras, agricultura, ganadería, caza y pesca, electricidad, gas y agua. Son los sectores que dan para arriba, es decir, los sectores primarios de la economía, los que no producen valor agregado, ¿no? Los que se vinculan netamente al extractivismo de recursos, eso sí tienen una suba, pero todo el resto de la economía argentina, ahí tenemos los sectores industriales, los hoteles y restaurantes vinculados al turismo, los servicios sociales y de salud, la construcción con una caída tremenda, esa es la parte, es el gráfico más alargado hacia la izquierda que vemos ahí, una caída de 18 puntos, después tenemos la industria manufacturera, caída de 6 puntos, administración pública, actividades inmobiliarias, compra-venta. Bueno, tenemos caída de todo el resto de la actividad económica de la Argentina, y son puntualmente aquellos ítems que generan valor agregado, que generan otros empleos secundarios, que tienen un impacto en la economía de los lugares donde están instalados esas actividades productivas puntualmente, porque no solamente necesitan empleados para funcionar, sino que también necesitan logística, necesitan quizás algún proceso productivo de lo que producen o productos o servicios que venden, necesitan un segundo trabajo respecto de eso que lo hace otro sector. Es decir, todo lo que tiene que ver con el círculo de la economía productiva está cayendo de una forma muy marcada, mientras todo lo que tiene que ver con la primarización de la economía está subiendo. Bueno, después en el promedio eso da que quizás la caída no sea tan abrupta, y el gobierno festeja porque dice, mirá, la actividad económica en realidad va por acá, pero cuando uno escarba un poquito en cuáles son los sectores que se ven beneficiados por este modelo, son los sectores principalmente los extractivistas, y se ven claramente perjudicados aquellos sectores que tienen capacidad de generar otro tipo de trabajo, de circulación del dinero, circulación logística, circulación de la economía y demás, que es hacia donde se apuntan los modelos de desarrollo más productivistas, que buscan el crecimiento económico industrial de nuestro país. Que bueno, por si hace falta aclararlo, son los modelos que más nos gustan acá, ¿no? Aquellos que no solamente se paran allí donde hay extracción de la materia prima, sino también donde tenemos la posibilidad de generar industrialización del país, crecimiento de la actividad productiva, mayor empleo, mayores empleos de calidad. Bien, todo eso a la baja en estos últimos meses en la Argentina, y está subiendo con todos aquellos ítems que tienen que ver con la economía primaria, y eso nos lleva claramente a una economía todavía más tercermundista, ¿no? Todavía más. Si bien somos un país que está ubicado en ese ámbito del tablero geopolítico mundial, este tipo de gobiernos nos buscan sumir todavía más en la dependencia económica respecto de las grandes potencias, y cuando hay modelos económicos y políticos que priorizan e impulsan la industria nacional, la producción nacional, las pequeñas y medianas empresas, los servicios, la educación, nuestro país tiene la posibilidad de plantarse de otra manera frente a los grandes organismos multilaterales, los grandes países que controlan el comercio, que tienen mayores capacidades económicas y de condicionamiento. Es decir, esto va a redundar en un mayor condicionamiento de la Argentina, no solamente en su política económica, sino a todo nivel, porque cuando te condicionan la política económica también tienen capacidad de condicionarte todo el resto de las políticas. Bueno, esos son los modelos que están en discusión en este país, y me parece que es algo que es interesante para poder estudiarlo, para poder verlo, y sobre todo para poder transmitírselo a las personas de carne y hueso que nos cruzamos en nuestra vida cotidiana, que muchas veces ahora por estos días muchos te pueden decir, che, pero la cosa no está tan mal, che, pero la inflación está planchada, che, pero al final el dólar está quieto, ¿no? Eso es una noticia también que dan mucho los medios de comunicación que buscan apuntalar al gobierno, ¿no? La baja del riesgo país, el dólar que está planchado en sus tipos de cambio, los tipos de cambio paralelos, sí, ahí uno le puede decir, bueno, sí, buenísimo, pero con 60 puntos de pobreza y con primarización de la economía,
el camino claramente va mal, y además porque estamos viviendo una situación que es una burbuja, ¿no? Una burbuja que no sabemos hasta cuándo va a durar. El gobierno se entusiasma con que este modelo le dure hasta las elecciones del año que viene, un modelo que le permita ir tirando, ¿no? Hasta ese momento, pero bueno, hay dudas respecto de si efectivamente este modelo le va a permitir tirar hasta las elecciones del 2025 o va a haber un momento. Por ejemplo, hay muchos economistas y sectores del mercado que le vienen planteando al gobierno nacional que el tipo de cambio así como está no lo va a poder sostener, que va a necesitar una nueva devaluación del peso, lo cual, ustedes saben, impacta en los valores de la inflación, impacta en los ingresos en pesos de los trabajadores y las trabajadoras, impacta también en el clima social, que ya viene con un montón de carga encima, ¿no? Así que, bien, este modelo de primarización de la economía, de bicicleta financiera, el gobierno lo está profundizando y hay que ver hasta dónde le permite esta cierta estabilidad que estamos viviendo, este veranito que estamos viviendo en estas últimas semanas. Tenemos unos tweets del gobernador Axel Kicillof, interesante porque se metió también, ustedes saben, está la interna del Partido Justicialista, eso anima muchas horas y horas de televisión y de medios de comunicación, como es lógico porque hay mucha intensidad también en esa discusión, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires se tomó su tiempo para intervenir en el debate económico, y acá tuiteó, esto tiene un par de días, dice: ¿qué festeja la derecha? Desde que Milei asumió la presidencia en Argentina subió el riesgo de perder el trabajo, subió el riesgo de pasar hambre, subió el riesgo de que te caguen a palos por protestar, subió el riesgo de perder el derecho a estudiar, subió el riesgo de cerrar comercios y fábricas, el riesgo de ser abandonados por el Estado. Hay fiesta en el mercado financiero, mientras la economía real, la de la gente, se cae a pedazos. Es nuestro país el que está en riesgo y lo vamos a defender con unidad, tuiteó el gobernador Axel Kicillof y adjuntó a este tuit una serie de gráficos que puntualizan en la actividad económica en la provincia de Buenos Aires y la vemos toda a la baja, toda a la baja. Yo me voy a poner los anteojos, perdón, porque no llego a leer y sabes que no me imprimí. Ahí lo tenemos, muchas gracias. Actividad económica, menos, esto también, de agosto del 2024. 5 puntos abajo la actividad económica. La construcción, como veíamos en el ámbito nacional, que había caído 18 puntos. Bueno, provincia de Buenos Aires, que ustedes saben, además es uno de los principales motores productivos y de actividad económica del país. 23 puntos de caída de la construcción. Lo de la construcción, los que saben y los que lo siguen de cerca dicen que es trágico, Para la construcción, bueno, obviamente el corte de la obra pública impacta fuertemente en la caída de la construcción, pero además es un rubro que justamente genera mucho empleo, ¿no? Genera mucho empleo estacional, mucho empleo también en términos de compra-venta de materiales, de logística. Empleos de todo tipo genera la construcción. Bueno, tenemos 23.3 puntos de caída en el mes de agosto en la provincia de Buenos Aires. Después el comercio bajó 6,5 puntos, la industria manufacturera 7,7 puntos. Las ventas en los supermercados, miren, casi 8 puntos de caída en el mes de agosto, variación anual comparada con el mismo periodo del año anterior. Esto, es gente comprando menos comida. Así se traduce, no hay otra vuelta que darle. Personas que dejaron de ir a comprar al supermercado o que van al supermercado y compran solamente lo indispensable y lo necesario. ¿Alguna otra placa había también? Si la tenemos, la podemos ver, que tuiteó también el gobernador, que tenía que ver con otros ítems de la actividad económica. Bueno, el RIPTE, la variación que cruza, el RIPTE es un indicador que cruza inflación con salarios. 10 puntos de caída en la provincia de Buenos Aires. El índice de salario registrado 8,7 puntos abajo también. Esto habla de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la caída de asalariados registrados en el Gran Buenos Aires, menos 2% en el mes de agosto comparado con agosto del 2023. ¿Había alguno más? A ver si teníamos otro indicador ahí. Ahí está. Bien, ahí estamos. Pobreza e indigencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tremendo los números, más de 2 millones de pobres, más de 1.100.000 de indigentes en la provincia de Buenos Aires. Es el impacto del modelo económico del oficialismo y que lo destacó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y llamó la atención, vamos a compartir por si te lo perdiste, vos la conocés, a Lilia Lemoyne, una diputada del bloque de la Libertad Avanza. No es la presidenta del bloque, no tiene ningún cargo parlamentario, no es autoridad del bloque libertario en el Congreso, pero sí es una diputada que tiene mucha voz, ¿no? Mucha prédica, que habla mucho en los medios de comunicación y se da por sentado que suele expresar
Lilia Lemoine, la voz oficial del presidente en el Congreso de la Nación. Bueno, en una entrevista la semana pasada contestó algo, lo destacó como algo positivo, de manera no inocente. Te invito a que lo compartamos. Contaba la historia. Le falta a muchos sectores, sin embargo, en algunos sí empezó a reactivarse y empecé a recibir comentarios de gente, no es para festejar porque hay gente a la que todavía le va mal, pero me están diciendo, che, ¿sabes que me está yendo muy bien? ¿Sabes que empecé a vender de nuevo? ¿Sabes que...? Es más, hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando yo tenía 20 años, trabajábamos juntos en un call center, me reconoció, me acordé, nos pusimos a charlar un montón de cosas y me dice, che, estoy manejando un Uber, ahora soy arquitecto, ¿y por qué? Y porque me bajó, el sector bajó en este momento, y no me alcanza para pagar la tarjeta, manejo Uber, pero ¿sabes qué? Y yo entiendo, por supuesto, es votante nuestro, dice, como la mayoría de la gente que maneja Uber, es un cambio de paradigma, pero yo puedo mantenerme con esto. Ahí estaba con el recorte de los amigos de la política online. Estaba Horacio Cava, Luis Majul, que la miraban, yo creo que un poquito sorprendidos por lo que estaba diciendo Lilia Lemoine, que si bien no lo plantea de una forma inocente, ¿no? Este video circuló mucho del lado, digamos, de la oposición, como diciendo, mirá qué barbaridad, dice la diputada, ¿cómo puede ser que festeje esto? Pero lejos de ser algo que se le escapa o que se dice de una forma descuidada, me parece que es algo claramente direccionado, claramente elegido de parte del oficialismo. Remarcar una situación como la que estaba relatando Lemoine como una situación positiva. Una persona que es profesional, arquitecto, que estudió muy probablemente en la universidad pública, no lo sé porque no lo aclara la diputada, pero hay altas chances, que no puede laburar de su profesión y que se ve obligado a trabajar en una de las aplicaciones de transporte durante 12, 15 horas. No lo dice tampoco la diputada, pero sabemos que para hacer un sueldo en ese tipo de aplicaciones hay que estar muchas horas conectado a ese tipo de aplicaciones. Y ese es el modelo al cual nos quieren llevar, ¿no? Esa es digamos, la idea de algo deseable de parte del oficialismo, que tengamos que trabajar a destajo para distintos tipos de servicios, como es manejar un auto, que claramente es un trabajo absolutamente digno y no tiene que envidiarle a ningún otro trabajo. No se trata de despreciar el trabajo que tiene una persona que maneja Uber, pero sí poner de relieve que lo que la diputada muestra como una situación deseable, que una persona que es profesional y tiene una profesión ya instalada en su vida, se vea obligada a salir a manejar un auto porque no llega a pagar la tarjeta. Eso sí lo dice la diputada, porque no llega a pagar la tarjeta. A ver, yo no conozco al arquitecto amigo de la diputada, pero me da la sensación de que no le está pasando bien a esa persona. O sea, vos me estás hablando de un tipo que es profesional, que su profesión no le genera el dinero necesario para poder pagar la tarjeta, es decir, que está endeudado con el banco, tiene que salir a tener un segundo laburo, ni siquiera para, no sé, la diputada no dijo que está ahorrando para comprarse una casa, que se quiere ir de viaje en el verano a hacer un viaje costoso con su familia, entonces sale a trabajar, a tener un segundo laburo para poder juntar esa plata extra, ahorrar. No, es para pagar la tarjeta, para los gastos corrientes, es decir, para lo mínimo indispensable, ¿no? Bueno, aparentemente esto es algo deseable para el oficialismo, que tengamos que laburar a destajo para poder llegar a pagar la tarjeta. A mí no me parece algo deseable y espero que a vos del otro lado tampoco te parezca algo deseable para la vida de nadie. Bien, hay una notita que me interesó de ámbito financiero que quería compartir con ustedes. Yo estoy un poco insistente con algunos temas, pero me llamó la atención. Los que apostaron al carry trade, que es lo que estamos viendo en esto de la burbuja financiera que estábamos hablando hace poquito, la famosa bicicleta financiera, de la cual nuestro ministro de Economía, el Toto Caputo, es como un conocedor muy eximio del mecanismo del carry trade, le dice el mercado. Acá le decimos, en el barrio le decimos la bicicleta financiera. Dice, los que apostaron al carry trade ganaron 32%
en dólares con el plan Caputo. La mayor ganancia en 21 años. La combinación entre la tasa en pesos, la tablita cambiaria y la compresión de la brecha dejó jugosas ganancias financieras. Solo en octubre superó el 6% y es la más importante en los últimos 21 años. Esto, bueno, acá es otra cuestión que vemos respecto del modelo económico del gobierno nacional. ¿Quiénes son los que están pudiendo aprovechar este momento? Son aquellos que tienen capacidad financiera, capacidad económica para hacer este tipo de operaciones en el mercado. Claramente la mayoría popular de la Argentina les suelen ser ajenos este tipo de mecanismos, ¿no? Y quizás te engañan un poco con las casas de apuestas, con que viene uno y te dice, che, comprar el bono tal, que está rindiendo bien, y va el laburante, pone, no sé, 50 lucas que tiene por ahí, que en vez de ir al supermercado las pone en un bono. La diferencia que le va a hacer es poca, digamos, ¿no? Acá los que hacen plata en serio son los que tienen capacidad de invertir una buena cantidad de plata, blanquear plata, ¿no? Traer dólares que no tenían declarados, blanquearlos en el país sin pagar ninguna penalidad porque el gobierno les levantó las sanciones, cambiarla por pesos, hacer la bicicleta en un bono que les rinda más que lo que le rinde el dólar, bueno, en fin. Eso es lo que estaba reflejando esta nota de ámbito financiero. ¿Qué más? Bueno, Lilita Carrió, que está volviendo fuerte al ruedo político, y se refería a esto, mirá. Qué hermosa la bicicleta financiera que están armando. Cómo ganan y qué felices están los amigos de Toto, el ministro. Que Adorni explique en su rol de comunicador social de buenas noticias para que todos los argentinos entren en el juego de unos pocos. Así todos somos felices y comemos perdices. Pone Lilita Carrió, que está reapareciendo nuevamente, fuertemente en la arena política, y pone ahí unos emojis que termina. El último es expresivo, ¿no? Te da a entender si alguien se le había pasado por alto. Ahí está, mira el emoji ahí, cómo llora. Es el emoji ese que tiene un llanto que es incontenible, ¿no? Que son mares de tristeza que caen por la carita de este sujeto indefinido, como es el emoji, ¿no? Que es un sujeto ahí como sin identidad, ¿no? Sin nacionalidad. Occidental, eso sí, ¿no? El emoji es occidental, ¿no? No hay emojis de gente con la carita rasgada. No sé, tengo la duda igual, si en los países orientales tienen emojis adaptados a sus rasgos faciales. Pero bueno, ahí estaba Lilita Carrió riéndose o llorando de la bicicleta financiera del Toto Caputo. ¿Qué más tenía por acá? ¿Había alguna otra cosa también que nos marcaba? Bueno, ustedes saben que hace poquito uno de los grandes anuncios del gobierno, así con toda pompa, fue la... a ver cómo lo decimos. Ellos lo vendieron como la disolución, el cierre, la desaparición de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. La verdad lo que terminó pasando fue que le cambiaron el nombre, le pusieron Arca. Parece que tuvieron un problemita ahí con el patentamiento, ¿no? Del Arca, pues ya existía en Catamarca. Pero bueno, más allá de eso, que es un dato de color, lo que termina pasando es que le cambiaron el nombre y anunciaron 3.000 y pico de despidos allí en la AFIP. También hay un conflicto sindical ahora en la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque todos los trabajadores están ahí desarrollando una serie de medidas de fuerza para cuidar sus puestos de trabajo. Pero claro, ¿cuáles son las medidas económicas que favorecen? Ustedes recuerdan, el presidente Javier Milei había hablado de que los que evaden son héroes, ¿no? Los que evaden los impuestos en la Argentina son los héroes. Así como también eran los héroes los que votaban el veto a los jubilados. Bueno, esos son los tipos de héroes que les gustan al presidente Javier Milei. Repasamos algunas medidas que se van orientando a favorecer a determinados sectores minoritarios de la sociedad y del capital concentrado. Ahí está, las medidas de Milei que favorecen a los héroes evasores. Tenemos, por un lado, blanqueo de capitales. Ustedes recuerdan que también impacta en el veranito financiero, ¿no? El gobierno dispuso un blanqueo muy importante por el cual ingresaron dólares que estaban en negro, no estaban declarados en nuestro país, quienes habían sacado esas... A ver, la gente que blanquea es gente que sacó plata por izquierda, ¿no? Como se dice habitualmente. Bueno, esa gente tiene la posibilidad ahora de traerla de nuevo al país y aplicar el blanqueo que está avalado desde el gobierno sin pagar la penalidad que por ello requería la ley, ¿no?
después, por otro lado, tenemos la eliminación de los valores de referencia a las exportaciones, ¿no? También ahí aparece una medida que favorece a los sectores concentrados de la economía, es decir, blanqueo, eliminación de los valores de referencia a las exportaciones. El objetivo del cambio de nombre de la AFIP es principalmente, hoy lo dijo también el presidente de la Nación, ayer, mejor dicho, en alguna entrevista, se refería principalmente a que la AFIP deje de perseguir políticamente a distintas personas de la sociedad que tienen opiniones distintas a los intereses de la política y demás. Es decir, que a través del organismo que se encarga de recaudar los impuestos para que el Estado después desarrolle con esos fondos políticas que impacten en la vida de la sociedad, para el presidente de la Nación es un organismo de persecución política. Es decir, que para él el cobro de impuestos, la recaudación, son formas de perseguir políticamente a distintos sectores de nuestro país. Bueno, es una curiosa concepción de la recaudación impositiva, ¿no? Porque estamos hablando de lo que la ley establece, que el Estado está facultado a recaudar y cobrar por los distintos tipos de actividades económicas que se desarrollan en el territorio de nuestro país, ¿no? Así que bueno, vamos viendo cómo aparecen medidas que favorecen siempre a los mismos, esos que Lilita señalaba en su tuit como unos poquitos del país que se van viendo beneficiados por las distintas medidas económicas, mientras las grandes mayorías, los trabajadores y las trabajadoras, vemos cómo nuestro ingreso y nuestra calidad de vida se va deteriorando mes a mes. Bien, también te invito a que esta semana le pongamos la mirada al Congreso de la Nación. Otra vez, el Congreso con mucho protagonismo en el debate político de nuestro país. ¿Por qué esta semana? Porque a partir de mañana martes, si nos estás viendo lunes, si nos estás viendo otro día, quizás esto ya tenga otro desarrollo, pero seguramente tenga vigencia esto que te voy a contar, porque allí en la Cámara de Diputados se va a volver con el debate respecto de los distintos proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas, la línea aérea estatal, la línea de bandera. A ver, tenemos varios. Esto también es interesante para poner ahí la mirada en cómo actúan los distintos jugadores, ¿no?, de la política. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y de Transporte de la misma Cámara van a sesionar para tratar varios proyectos que ya tienen estado parlamentario en la Cámara de Diputados, que proponen la privatización de Aerolíneas Argentinas. Por un lado, ustedes recuerdan, está el proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no?, que lo viene militando fuertemente el oficialismo, ¿no?, el proyecto del Ejecutivo. Pero hay otros proyectos que ya existían, que ya tienen, algunos habían sido presentados en otros años, otros volvieron a ser presentados ahora, y que no son solamente de los libertarios. Por ejemplo, el diputado Hernán Lombardi, del PRO, ustedes lo recuerdan, fue en su momento ministro de Medios Públicos, que estuvo a cargo del vaciamiento de la agencia de noticias Telam durante la gestión de Mauricio Macri. Bien, Hernán Lombardi es uno de los autores de proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas. Lo acompañan 14 compañeros de su bloque: Martín Yesa, Sabrina Mechet, Verónica Razzani, Damián Arabia, que es un diputado muy cercano a Patricia Bullrich, y una serie de diputados del PRO que también firman el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas. Recién compartíamos un tuit de Lilita. Bueno, los diputados de Lilita también tienen su proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas. Hojaldre con eso, porque Juan Manuel López, junto con Maximiliano Ferraro, Paulo Oliveto, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, todos ellos de la coalición cívica, también tienen su proyecto de privatización de la línea aérea de bandera. En este caso, bueno, los argumentos tienen que ver principalmente con el supuesto déficit que le genera al Estado mantener una aerolínea que una a todo el territorio de nuestro país, que ustedes saben es muy extenso, muy amplio, con muchas geografías distintas, y que las líneas comerciales no les interesa volar a muchos de esos lugares, porque principalmente no les genera un rendimiento económico. Bueno, en el caso de las líneas argentinas sí vuela a aquellos lugares donde no necesariamente hay un negocio en términos económicos, pero lo que hay es gente de carne y hueso para transportar, para llevar, para acercar a trabajos, a reuniones familiares, a conocer a sus nietos, a sus hijos. Bueno, quizás muchas de esas personas puedan encontrar un vuelo de líneas argentinas todavía para trasladarse y no lo van a encontrar en las otras líneas
aerolíneas de tipo privada. Bien, y bueno, después está el proyecto del gobierno nacional, ¿no? Así que a estar atentos a lo que pase allí en la Cámara de Diputados con los proyectos de privatización de aerolíneas argentinas. Hay todavía un conflicto sindical muy importante con los gremios del mundo aeronáutico, de los pilotos, de los montacargas, digamos, de todos los laburos que engloban y que rodean a la actividad aerocomercial. Hay un conflicto sindical muy fuerte en ese sentido. Y principalmente, y esto no hay que olvidarlo, cada vez que hablamos de aerolíneas argentinas, recordar lo que pasó la vez que se privatizó en los años 90 y lo compró un grupo español para directamente vaciarla, vender todos los aviones, cerrar todas las rutas, echar a su personal y, destruir la línea aérea argentina. Así que veremos qué es lo que pasa con la discusión allí en el Congreso Nacional respecto de estos proyectos que, como repasamos recién, no son solamente de la Libertad Avanza, sino también de otros sectores políticos con representación parlamentaria. Vamos a posar un poquito la mirada en la región. O en el gaucho. En el gaucho sí, siempre está ahí. Este es el momento donde hacemos un parate. Ponchámelo un ratito que yo tomo un poco de agua y que genere una instancia reflexiva de quien está viendo este programa en este momento. Este gaucho Buda, que no es el gaucho matrero, ¿no? Que está habitualmente en los altarcitos o en las estampitas, que es un gaucho gil así como más guapo, ¿no? Con su melena y su... Este es una cosa medio híbrida, ¿no? Con el budismo, así con una cosa más zen. Pero ahí está con su habitual bigotito el gaucho que nos permite parar un poquito y tomar un poquito de aire. Te decía, vamos a salir un ratito de la Argentina y vamos a posar la mirada en algunas noticias, algunas novedades de la región que tienen claramente impacto en nuestro país, porque votó la República Oriental del Uruguay. Nuestros hermanos y hermanas uruguayos fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente. Ustedes saben que no hay reelección en nuestro vecino país, por lo cual los candidatos que se presentaron van directamente para ser electos como presidente por primera vez. En el caso del Frente Amplio se trata de Yamandú, que ha sido el más votado. Yamandú, un militante del Movimiento de Participación Popular, cuyo principal referente político es José Pepe Mujica, que últimamente estuvo dando unas palabras, ¿no? Unas apariciones ahí como medio de despedida, ¿no? Es bastante duro a veces verlo despedirse tanto al Pepe Mujica por la historia y lo que representa, ¿no? Para los uruguayos y para toda la región también, un referente popular muy importante. Bueno, Yamandú Orsi es el candidato del Frente Amplio, que es el gran frente progresista que tiene el Uruguay, que incluye a todos los partidos de izquierda, los partidos progresistas, los partidos que plantean, digamos, un Uruguay con mayor justicia social. Bien, Yamandú sacó 46,2% frente a Álvaro Delgado del Partido Nacional, que sacó 28,2%, es decir, casi 20 puntos de diferencia. Y 16,9% sacó Andrés Ojeda del Partido Colorado. Bien, va a haber segunda vuelta entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Había un mapita ahí muy lindo del Uruguay que... ahí estamos, si lo podemos ver, mira. Así votó el Uruguay y los distintos departamentos. Podemos ver lo que está en azul es donde ganó el Frente Amplio. Lo que está en celeste es donde ganó el Partido Nacional y aparece allá un solo departamento que ganó el candidato que salió tercero en las elecciones. Bien, así quedó pintado el Uruguay después de las elecciones de este domingo, con una clara victoria del Frente Amplio, pero que sin embargo va a tener que acudir a una segunda vuelta que se va a realizar, ¿qué día? El 24 de noviembre de este año vamos a tener finalmente quién va a ser el próximo presidente de la República Oriental del Uruguay. Y nos vamos a Estados Unidos porque ustedes saben, estamos muy cerca ya de que estadounidenses elijan a su próximo presidente entre Donald Trump y Kamala Harris. Está recontra parejo. Todas las encuestas están hablando de un empate técnico. Algunos lo dan un puntito arriba a Kamala, otros dan un puntito arriba a... Me encanta esa bandera que cruzó ahí, mirá el recursazo que mandaron. Me mata que sea un poco la yankee, ¿no? Porque es como que me veo ahí como medio banderado. Ahí va.
Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Bien, empate técnico, decíamos. Había una captura ahí, lo tenemos para ver lo que está dando, por ejemplo, el New York Times. Ahí lo tenemos, mirá, 48-48. Tremendo, tremendo. Palo y palo el final de la elección en los Estados Unidos y además por los perfiles absolutamente opuestos, ¿no? Que son uno y otro, Donald Trump y Kamala Harris, ¿no? Un empresario rubio, blanco, facho, que desprecia a las minorías, y del otro lado tenemos una mujer con tez oscura, defensora de los sectores que habitualmente son agredidos, de las minorías, defensora del aborto. Bueno, es realmente apasionante la definición en los Estados Unidos. Quedan pocos días. Ustedes saben que hay voto anticipado igual en Estados Unidos. La gente ya en algunos estados ya fue a votar, ya va votando. Es decir, hay como una cantidad de días, creo que son 14, que la gente puede ir a votar. El 5 de noviembre es el Election Day, como le dicen allí en Estados Unidos. Es decir, es el día que efectivamente se cierra la elección, pero los votantes pueden ir a votar a lo largo de 2 semanas. Para elegir en cada uno de sus estados a qué partido, a qué candidato van a apoyar los representantes de ese estado después, cuando se junten todos, luego de la elección. Hubo un acto de Donald Trump donde un humorista, por llamarlo de alguna manera, se autodefine de esa manera el muchacho, se mandó una barbaridad que también es muy, muy expresiva, ¿no? De qué es lo que representa Donald Trump. Si lo tenemos, lo compartimos. Ahí está. Wild times. It really, really is. And, you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. Again, normally I don't follow the national anthem, everybody. Ahí está este personaje. A perfect comedy setup. Sí. Como un número humorístico, ¿no? Right, very good. Que se mandaron ahí. It's absolutely wild to see. And in Texas, stuff is really, really crazy. We're right there by a wide open border. Where are my proud Latinos at tonight? You guys see what I mean? It's wide open. There's so many of them. It's absolutely incredible. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms. And by open arms, I mean like this. Bueno, ahí está, ¿no? Esto es todo el repertorio habitual de la derecha estadounidense con su discursiva en contra de los latinos, en contra de los inmigrantes. Bueno, ya directamente diciendo que es una isla de basura Puerto Rico. Esto despertó las críticas de muchos artistas, ¿eh? Por ejemplo, Ricky Martin ahí en sus redes sociales repudió esto y llamó a votar por Kamala Harris. También lo hizo Bad Bunny y muchos otros, se expresaron en rechazo a este tipo de expresiones que son denigrantes, ¿no? De los inmigrantes, de los latinos, que además en los Estados Unidos tienen una presencia muy importante, son un sector que realmente es muy gravitante, no solamente en el momento de ir a votar políticamente, sino que es un sector muy importante también para el funcionamiento de la economía estadounidense. Bien, esto es lo que representa Donald Trump. La exclusión y la denigración permanente de las minorías allí en Estados Unidos. Te decía que hay elecciones anticipadas, que la gente puede ir a votar. Mirá quién fue a votar. A ver si lo compartimos. Ahí está. Joe Biden, actual presidente, ex candidato a presidente, porque se tuvo que bajar, porque ya había una sensación de que se le iba a complicar mucho ganar a Biden, porque venía siendo momentos un poco confusos en los actos de campaña. Bueno, finalmente se bajó y es Kamala la candidata, pero Joe Biden ya fue a votar. Ahí lo vemos, tranquilito, ejerciendo su derecho a voto. Mirá, votando en las pantallitas ahí. Buena camisola la de la señora. Bien, caminaba, la gente le decía, a ver, vení, es por acá Joe. Muy bien. Espero que no se haya confundido en el voto Joe, que está tan reñida además la elección, que no te puedes permitir nada. No te puedes permitir ni un pelito. Bien, como ustedes saben, lo hemos comentado acá, hay algunos estados que son claves, que son los que están indefinidos todavía.
que son poquitos, que son los que van a terminar por inclinar la balanza de la elección en los Estados Unidos, que finalmente vamos a saber dentro de poco si va a ser Donald Trump o va a ser Kamala Harris, próximo presidente de United States of America. A ver, tirame la banderita un poquito. A ver cómo estaba eso. Si la tenés a mano, ¿sale? ¿Sale la banderuki? La banderuki de Yanquilandia sale. Ahí va, United States of America. God bless America. Ok. I'm going to do the rest of this program in English, because in this program we only speak in fucking English, motherfucker. No, bueno, basta. Voy a parar ese tipo de payasada porque claramente no es lo mío. ¿Qué más? Nada más, listo. Vamos a recomendar un librito, como siempre. Se trata de Silvia Iparraguirre, escritora argentina. Alfaguara acaba de reeditar, en realidad es una nueva edición, digo reeditar porque los libros de cuentos ya estaban editados, pero en este caso reunió todos los cuentos en este título que se llama Cuentos Reunidos. Silvia Iparraguirre, escritora argentina, gran escritora. Acá también nos puntualizamos muchas veces en destacar la labor de algunas escritoras que han tenido una trayectoria y un desarrollo muy importante, muy amplio en nuestro país, pero que sin embargo no forman parte de los grandes anaqueles, los grandes grupos de escritores y de escritoras de nuestro país, que ustedes saben son algunos poquitos, que son los que siempre se nombran, pero nombres como por ejemplo el de Iparraguirre quedan un poquito ahí como en un segundo orden, nadie les da mucha pelota. Bueno, tremenda narradora, tremenda cuentista que además tiene novelas, tiene libros de poemas, tiene libros de ensayos, pero en este caso son todos los trabajos que hizo en este género que tan bien le sienta, que es el cuento. Esta edición de Alfaguara está muy bonita, la verdad, muy bonita. Y tiene, mira, por ejemplo, te puedo decir, tiene un prólogo hermoso de una escritora que también les recomiendo mucho. Ya voy a traer un libro de ella, que es Alejandra Camilla, una escritora argentina que está ahora muy en boga porque realmente sacó algunos cuentos muy lindos. Tiene un prólogo hermoso de Camilla sobre Iparraguirre. Iparraguirre era la compañera de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, gran escritor argentino, fueron compañeros durante 40 años. Y en la casa de Iparraguirre y Castillo pasaban muchas cosas en el mundo literario, había talleres, desfilaron por allí muchos de los escritores que después fueron conocidos por todos, bueno, allí en la casa de Abelardo Castillo e Iparraguirre. Y Alejandra Camilla en el prólogo te dice: los cuentos de Silvia Iparraguirre hablan por sí solos y lo hacen con una voz clarísima. La última vez que la vi conversamos brevemente sobre El Sur de Borges. Estábamos solo ella y yo, continuando esta charla que la vida interrumpe e igual vamos teniendo, aunque nunca converso con ella tanto como cuando la leo. Conversar con alguien cuando lo lees. Qué lindo concepto. Bueno, creo que algo de eso pasa con estos cuentos reunidos de Silvia Iparraguirre, que yo te digo, me los morfé en una semana porque además la tuve que entrevistar en la radio. Te recomiendo marcar como leído en Futurock los martes a las 20 horas. Hacemos unas muy lindas entrevistas con escritores, pero realmente lo disfruté muchísimo y la descubrí además a Silvia Iparraguirre, que yo ya la tenía en el radar, estaba en mi cabeza, su nombre claramente me sonaba, la había escuchado mencionar muchas veces, pero nunca me había metido en su literatura y la verdad que estos cuentos reunidos son una verdadera joyita. No podía terminar sin toser. Se terminó este capítulo de Necesidad y Urgencia. Nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes cuando hagamos un nuevo episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias, compañeros del control. Muchas gracias, Maggie Piñeiro. Muchas gracias, Sabino, a cargo del estudio. Yo soy Juan Francisco Gentile y nos volvemos a ver las caripelas la semana que viene acá en EVA TV, los lunes a partir de las 21 horas. Chau, chau.